Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 18 al 20 nos dice unas verdades espirituales y espero que a través de identificar estos personajes en esta imagen nos ayude a crecer en el entendimiento de verdades espirituales y cómo a través de la historia utilizan imágenes. Y lamentablemente en la Biblia no tenemos imágenes así. Espero que esta nos ayude. Así que vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 18 al 20. Dice, esto es Jesús contestándole: según el evento, los discípulos habían regresado de la encomienda que les había dado de ir a diferentes lugares a predicar el evangelio, y ellos llegaron y vinieron emocionados diciéndole: hasta los demonios, ¿ves?, salían corriendo. Y Jesús viene y les dice: vi a Satanás caer del cielo. Y esto es el versículo 18. Como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos, ¿ves? Sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus, ¿ves? No se alegren de que los espíritus, no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, veamos en el contexto histórico, ¿ves? Todo lo que, ¿por qué nos dice? Nos habla de estos animales. Serpientes, escorpiones o serpientes, escorpiones, Satanás, espíritus malos, espíritus inmundos. Cuando miramos, como estamos hablando de verdades espirituales, primer principio es reconocer que verdades espirituales son verdades invisibles. Lo espiritual se refiere a poderes, a fuerzas internas dentro del ser humano. Y a través de las escrituras, ¿ves? A través de los evangelios, esta es la verdad que comparten de una forma simbólica. Y por eso cuando comenzamos a reconocer los personajes, lo que cada uno representa, vamos a ver que es para la edificación del ser natural, para comprender y entender el por qué vivir y conocer cómo dentro de su ser, a través de ilustraciones, ¿ves?, a través de cuentos para el crecimiento espiritual, están describiendo cómo serpientes, como escorpiones, como oponente, opositor, adversario, Satán, estas fuerzas dentro del ser humano, fuerzas que a través de pensamientos, a través de deseos, las emociones, ¿ves?, esas verdades que son invisibles, pero que diariamente todo ser humano demuestra esos poderes internos invisibles a través de todo lo que hacen y cómo lo hacen. Ahí vemos el porqué de estas imágenes y estas enseñanzas espirituales. ¿Por qué? Por las acciones que uno toma. Las acciones siempre son ligadas a la mentalidad que se tiene. Y si la mentalidad de una persona en el presente es influenciada, está empoderada por serpientes y escorpiones, ¿ves?, por espíritus malos, por ese oponente, Satanás, todo esto refiriéndose a la mentalidad del ser humano mala, injusta.
Y a eso también lo llama los demonios, ¿ves? Los demonios, pensamientos malos. Y por eso, cuando vi a Satanás caer del cielo, ¿quién está hablando? Está hablando la conciencia divina, está hablando la verdad universal, está hablando, como decir, la luz, está hablando la esencia de la vida, que entonces en estas historias, ves, es la máxima fuerza, es el máximo poder. Por eso vemos que nos describe Apocalipsis, el Rey de Reyes, ¿ves? Es la fuerza más poderosa que los otros reyes, que las otras fuerzas inferiores, porque está describiendo a algo que sucede dentro del ser humano que lo motiva a cambiar de una forma tan radical y drástica que deja de ser quien era para ser ahora una nueva persona. ¿Y cómo naturalmente eso sucede? Cuando esto sucede, ¿ves? Cuando esta fuerza, la fuerza divina, Dios, Cristo, ¿ves? Es formado dentro del ser humano, y ahí en todo ser sucede esto. Satanás, ¿ves? La fuerza que antes gobernaba a uno, que inclusive necesitamos crecer en el entendimiento de principios espirituales y de este concepto. Satanás, a través de la historia, se está refiriendo a esa realidad natural dentro del ser humano que actúa hacia el mal. El ser humano naturalmente, sus deseos por satisfacer sus emociones en esa mentalidad egoísta, entonces busca hacer lo erróneo. ¿Y cómo entonces uno crece? ¿Ves? A través de las virtudes, a través de entonces una renovación de mente para uno decidir resistir, ¿ves? Resistir al diablo y huirá de nosotros. Esta guerra espiritual siempre está hablando de lo que pasa naturalmente dentro de cada uno de nosotros, cuando las fuerzas, ¿ves? Las fuerzas, los deseos, las ambiciones, esa serpiente de nosotros, esos escorpiones dentro de nosotros, ¿ves? Esos animales feroces, refiriéndose y engrandeciendo a la realidad natural de la fuerza de los deseos, cuando impulsos y compulsiones dentro de uno quieren motivar a uno y excitar a uno hacia lo erróneo. Y lo necesario que es de la conciencia divina en uno, de esa luz que lo ilumina todo. La vida virtuosa o las verdades divinas como la fuerza máxima en uno, que basado en esa nueva conciencia cae todo espíritu malo en uno. Y así uno resiste toda fuerza. Y como nos dice, les he dado toda autoridad. ¿Ves? ¿Quién nos ha dado toda autoridad? Cristo, esa mente divina, cuando se forma en uno, la conciencia espiritual de uno, ¿ves? En un nuevo espíritu, un nuevo poder para rechazar todas estas realidades cuando durante el día se quieran levantar. Y uno le dice, no, y ahí todo eso cae, lo malo, lo impuro, lo injusto, sale, cae, desaparece de uno. Y por eso en ese proceso, en esa autoridad, uno pisotea lo que todo esto representa. Y así como nos dice, así nos gozamos, vivimos felices, porque en esa unión divina, ¿ves? En la unión del Hijo y el Padre, en un espíritu de verdad, en una conciencia divina, uno está escrito en el nombre de la vida en el cielo. Uno disfruta de la vida justa, pura y verdadera.